¿Una realidad o una ficción? Ponte cómodo, porque esto es... ¿Qué hubiera pasado si Goku viajara al mundo de High School DxD? Capítulo 7. Reinaré e hice. Aquí viene. En los capítulos anteriores precedemos cómo Saiyajin llegaría al mundo de High School DxD, un evento que sacudiría por completo a las tres facciones por el poder tan abrumador que este presentaba, y que incluso los más fuertes sentirían como el suelo debajo de sus pies temblaba. Sin embargo, tras un breve pero intenso enfrentamiento con el clan de Rías, estos reconocerían la fuerza y la actitud de Saiyajin, con la cual te forjaría un vínculo inesperado, y sobre todo gracias a la intervención de Rías, el guerrero espacial encontraría un nuevo hogar, en donde comenzaría a aprender los secretos de este nuevo mundo. Pero eso no era todo, ya que también gracias a Rías contaría un lugar en donde vivir, comida deliciosa que disfrutar, y lo más importante, la compañía de Rías y Akeno, junto al resto del grupo. Y asimismo, entre batallas, entrenamientos, risas y momentos inolvidables, nuestro héroe comenzaría una vida completamente nueva en este extraño pero fascinante mundo. Todo esto mismo sería en los capítulos anteriores, los cuales si quieres llegar a verlo más a detalle te lo dejo por la descripción del video. Y ya dicho ello, continuando con el capítulo anterior. Volviendo con nuestro Saiyajin. Luego de aquel repentino acontecimiento que este se chocara con Reinaré, se preguntaría a sí mismo quién había sido esta chica, debido a que al tocarla sentiría como una energía trataba de ser ocultada, lo cual daría cierta intriga a este, pero solo continuaría con su camino, ya que ahora le tocaba hacer algo más importante, lo cual era ir a comer las delicias que le esperaban en casa. A lo cual asimismo se vería como un día más pasaría con nuestro Saiyajin, quien aún estaba aprendiendo sobre este nuevo mundo que lo rodeaba. Pero ahora bien, al día siguiente, veríamos como este se encontraba en el club del ocultismo, debido a que había sido citado por Rías, quien tenía algo importante que decirle. A lo que ya estando en la oficina solo vería a Akeno, quien lo recibiría con una sonrisa bastante coqueta, junto a Koneko quien se encontraba sentada en un sillón. Ara, buenos días Goku, llegaste justo a tiempo, como siempre, ya se te extrañaba, diría Akeno con una sonrisa de forma cariñosa. Buenos días Akeno, también me alegra verte, solo respondería el pelinegro de forma natural, a pesar de recibir las insinuaciones de su amiga. Mientras que mirando a Koneko se acercaría a esta y con una pequeña sonrisa e igual que a Akeno le daría un buenos días mientras le acariciaba la cabeza. Buenos días pequeña Koneko, diría el Saiyajin a la Loli albina, quien tras tal acto se sonrojaría un poco y le daría los buenos días mientras seguía comiendo sus galletas de chocolate, la cual de la nada se vería como esta misma peli blanca le invitaba una galleta a Goku. El cual viendo esto gustosamente aceptaría, y al probarla quedaría más que maravillado por el sabor. Esto está más que delicioso, diría el Saiyajin mirando a la Loli. ¿Tú las hiciste Koneko? Preguntaría curioso el pelinegro, a lo cual lo nombrada asintiría en signo de afirmación. Yo las hice junto a la presidenta, ella me suele ayudar a prepararlas, respondería Koneko con la mirada baja por la pena, a lo que el Saiyajin comería otra galleta más quedando más que fascinado nuevamente. Y lo que no sabía este mismo es que aquellas galletas habían sido preparadas especialmente para él, ya que la pequeña Peli Blanco al ver cómo le gustaba lo que hacía la presidenta le pidió de favor que le ayudara con ello. A lo que tras días de práctica, al fin pudo preparar las galletas que no sabía cómo dárselas al Saiyajin que ahora mismo las estaba probando, lo cual provocaría cierta rugosidad y mucha felicidad a la Loli. Mientras tanto con Akeno, se vería como tras esto no pudo evitar sentir celos porque el Saiyajin le prestaba más atención a los dulces de Koneko, a lo cual alzando la voz y acercándose al Saiyajin diría. Ara Goku, yo también sé preparar postres deliciosos, de hecho, ¿qué te parece si mañana te preparo un pastel solo para ti, y tú te encargas de ponerle la crema? Diría la pelinegra con una voz más que pícara con la intención de ganarse su atención, cosa que consiguió sin problemas al tratarse de comida. Me encantaría Akeno, en ello por último diría Goku con felicidad, al saber que una gran delicia le esperaba mañana. A lo cual Akeno ante la actitud del Saiyajin sonrió de manera triunfal mientras que la pequeña Nekomata la veía con ojos celosos, ya que su vicepresidenta era una tramposa por usar un pastel como un señuelo para atraer a su senpai.
Pero el Saiyajin, ya no dándole mucha más importancia a esto, preguntaría por Kiba, a lo cual recibiría una respuesta por parte de Akeno, quien diría que él no vendría, ya que se encontraba ocupado con un asunto importante. A lo que el Saiyajin, pensando un poco, se haría una idea de qué se trataba y solo daría una sonrisa esperando que le fuera bien. Y nuevamente, viendo a todo su alrededor, no vería a una de las personas más importantes, lo cual se le haría extraño y preguntaría por ello. ¿Y dónde estarías? Preguntaría simplemente este pelinegro al no ver a la presidenta. La presidenta se está bañando en estos momentos, volvería a contestar a Keno conservando su sonrisa, lo cual dejaría ciertamente intrigado al pelinegro. No sabía que Ria se bañaba en el club, comentaría Goku mientras se sentaba en el sofá y se relajaba. Sí, es así, ya que tenemos muchas cosas en el club, y aparte, es una costumbre que tiene Rías. De hecho, el baño se encuentra justo ahí, diría la pechugona mientras señalaba con el dedo una entrada donde estaba adjunto a la habitación. En esa entrada claramente se podía notar el vapor que salía de allí, y no solo eso, detrás de una cortina se podía notar la silueta de una hermosa pelirroja quien se estaba duchando. Lo cual el Saiyajin, viendo esto repentinamente, algo que no había pasado antes pasaría, y se vería como un rubor se notaba en sus mejillas. A lo que, desviando un tanto la mirada de dicho lugar, solo diría que entonces esperaría. Asimismo, viéndose como al cabo de unos minutos Rías salía del baño ya vestida y arreglada, viendo de primera instancia al Saiyajin. Hola Goku, lamento la demora, pero qué bueno que hayas venido a tiempo, diría la heredera del clan Gremory con una linda sonrisa. A lo que el Saiyajin, viendo a esta solo dando una sonrisa, igualmente diría. Siempre estaré cuando me necesites Rías, diría el Saiyajin, dejando más que sonrojada a la peli carmesí ante tales palabras, quien saldría de aquel pequeño trance al escuchar a Goku preguntar del por qué había sido citado en dicho lugar. Oh, es cierto, te cité aquí porque tengo un trabajo para ti, diría la peli carmesí. ¿Un trabajo? ¿De qué se trata?, preguntaría con confusión mirando a la chica. Verás, necesito que vigiles a un estudiante que también está matriculado en esta academia. Se trata de un chico de segundo grado, y su nombre Issei Odou, explicaría Rías. ¿Issei? Se preguntaría a sí mismo confundido tras escuchar ese nombre, a lo que su mente recordaría a cierta persona con la cual hace tiempo había chocado en un pequeño accidente, o así se le podría llamar, donde el Saiyajin habría ayudado a cierto chico con el mismo nombre, el cual en su interior sabía que tenía un gran poder. Y bien, ¿para qué quieres que vigile a Issei?, preguntaría el Saiyajin. Pues verás, tenemos la sospecha de que ese chico es un portador de una Sacred Gear, diría Rías a sí mismo empezando a explicar sobre lo que había mencionado. A lo cual se daría a saber que el Sacred Gear era uno de los objetos más poderosos en ese universo, inclusive más fuerte que algunos de las tres facciones, lo cual el Saiyajin se le haría curioso ya que antes había notado ese poder al conocer a Issei. Entiendo, entonces tienen cierto miedo de que su poder se salga de control, preguntaría Goku. Sí, y no, es decir, ahora mismo no tenemos mucha información, pero hay una persona que actualmente se encuentra en la academia, y lo más seguro es que quiera encargarse de eliminarlo, o de ser caso contrario controlar ese poder, diría Rías. A lo que ante tales palabras al Saiyajin se le haría curioso, pero sin darle más vueltas al asunto aceptaría, y tras esto se podría apreciar como Rías le entregaba un papel con ciertos símbolos en él. ¿Qué es esto?, preguntaría Goku. Esto es para cuando necesites ayuda, o pase algo, solo colocas el papel en el suelo y podremos inmediatamente aparecer donde te encuentras, diría Rías mirando al Saiyajin, quien ante tales palabras parecía que Rías tenía cierto miedo de que algo le pasara, pero ya sin darle muchas vueltas al asunto solo daría un suspiro mientras se preguntaba qué estaba haciendo el portador del Sacred Gear. A lo cual en otra parte por la Academia Kuo, veríamos a Issei quien se encontraba junto a dos de sus amigos, tratando de espiar en cierto vestuario, siendo descubiertos y por ende salir corriendo. Estos mismos eran conocidos como los tres pervertidos, quien siempre encontraban alguna manera de salirse con las suyas, y por ello siempre terminaban en problemas. Pero ahora mismo con Issei tras estar corriendo, a lo muy lejos no notaría como cierta pelinegra lo vigilaba, la cual era ni más ni menos que Reinaré, o mejor dicho Yuma Amane. Quien internamente se decía que ese chico era un ser repugnante por la forma en cómo actuaba o pensaba.
Y con esto asimismo veríamos cómo el día transcurriría con cierta normalidad, donde con nuestro pelinegro lo veríamos como ahora se encontraba buscando al pelicafé conocido como Issei, tras el favor pedido por la peli carmesí. Ok, aprovechando que estamos por la mitad del video, quiero mandar un saludo para las siguientes personas que justamente están apareciendo en pantalla. Dichas personas respondieron bien a la pregunta del CAF anterior, y si tú como ellos quieres aparecer en esta pequeña parte del video, responde la pregunta que justamente te dejo al final del video. Y ya sin nada más que decir, continuemos con el capítulo. Espero y te esté gustando. A lo que asimismo apreciaríamos como nuestro Saiyajin se encontraba caminando por las grandes instalaciones de la Academia Kuo, donde recibía varias miradas, en su mayoría de chicas. «Hey miren, es Goku», diría cierta voz de una chica, a lo cual viéndose detalladamente podríamos ver a un grupo de chicas, las cuales se iban acercando a el Saiyajin con ciertas caras de ensueño. Asimismo notándose como nuestro peli puntiagudo al ver esto daría un pequeño suspiro, porque esto era algo que normalmente le pasaba. A lo que simplemente en ello dando una pequeña sonrisa, viendo a las chicas les diría un buenos días, lo cual haría sonrojar bastante a sus fans, las cuales empezarían a decirles varias cosas al Saiyajin, hasta que una repentinamente preguntaría si este tenía novia. A lo que Goku, ya teniendo cierta noción de lo que era tener una novia, respondería con un no. Así viéndose como las chicas más que felices por aquella respuesta le invitarían a salir a este, para asimismo formalizar algún tipo de relación e incluso hacer cosas más atrevidas las cuales hacían los novios supuestamente. A lo que con esto entre el gran grupo de chicas se pondrían a discutir de quién debería ser la primera, esto mientras el Saiyajin con cierta sonrisa se escabullía del lugar, y con esto mismo verse como al cabo de unos minutos veíamos a nuestro Saiyajin quien se encontraba por el patio de la Academia Kuo siguiendo buscando a Issei, el cual no se encontraba muy lejos de ahí, a lo cual de unos segundos lo encontraría junto a sus dos amigos, con quienes como siempre solo hacían lo que mejor sabían hacer. Sin duda son enormes, diría Issei. Sí, son muy grandes, los pechos de Muruyama son en verdad enormes, también diría otro chico el cual sería acompañado por otra voz que dictaba ciertos números los cuales tal parecían ser las medidas de las chicas. Estos dos eran conocidos como Matsuda y Motoama, amigos de Issei. Sus piernas son tan impresionantes, diría nuevamente Matsuda mientras espiaba a otra de sus compañeras de clase. 78, 58, 75, también nuevamente diría Motoama analizando las medidas de su compañera. Esto es tan glorioso, sin duda el cielo de los pechos ha aterrizado en la tierra, comentaría Issei mientras él y su grupo de pervertidos reían de una forma algo perturbadora, no percatándose de que nuestro Saiyajin escuchaba y miraba esto desde atrás, el cual alzando repentinamente la voz diría: «Oye tú», esto mismo diría Goku haciendo temblar a los tres chicos, quienes tras tal voz girando su cabeza lentamente verían al Saiyajin a la cara. «Pero si tú eres ni más ni menos que Goku, te juro que no estamos haciendo lo que tú crees que estás pensando», exclamaría Matsuda con una sonrisa nerviosa. Sí, eso es cierto, nosotros estábamos inspeccionando las flores, si eso, pertenecemos al club de jardinería, diría Motoama tratando de dar una buena excusa. Con estos dos sin duda alguna conocían a la perfección a Goku, y la fama que este poseía, la cual era que había derrotado a un grupo de personas por simplemente haberse interponido en su camino. A lo que por ello esperaban que este Saiyajin les hiciera algo, pero para su sorpresa no pasaría nada, y sería todo lo contrario, ya que el Saiyajin en un tono calmado mirando al peli castaño le diría: «Te hablo a ti Yodo Issei», esto mismo lo diría el Saiyajin sorprendiendo a los dos de los pervertidos que tenían cierto miedo. «Jejeje, hola Son Goku, a los tiempos, pensé que ya te habías olvidado de mí», diría Issei, lo cual sorprendería mucho más a los otros dos chicos, quienes no podían creer que estos se conocieran. «Así que aún me recuerdas Issei», diría Goku. «Claro que lo hago, ¿cómo no hacerlo? Si sabía que también estudiabas aquí, pero tras ver lo popular y lo tan famoso que te habías vuelto entre las chicas no quise acercarme, después de todo soy solo un perdedor», diría Issei. Lo cual esto mismo tras ser escuchado por sus dos amigos, repentinamente lo tomarían del hombro cada uno con ciertas lágrimas, mientras mirándolo fijamente le decían que este no era un perdedor, a lo que Issei viendo y escuchando esto abrazaría a sus amigos y les daría las gracias mientras también lloraba junto a estos.
Esto mismo siendo visto por el Saiyajin, el cual daría una pequeña sonrisa con cierta gota de sudor por la cabeza, al ver lo tan curioso que eran estos tipos. Pero ya al cabo de unos segundos donde estos mismos se calmarían un poco, de repente Matsuda vería al Saiyajin, y se detendría también a ver a su amigo Issei, a lo cual acercándose al peli puntiagudo le preguntaría a este que era su amigo Issei para él. A lo que ante tal pregunta repentina Goku solo lo pensaría por un segundo y diría: ¿se podría decir que somos amigos?, diría el Saiyajin, así viéndose como tanto a Matsuda y Motoama. Ante tal respuesta una idea se les vendría a la cabeza, a lo que sin perder tiempo acercándose al Saiyajin le dirían: perdona a nuestro amigo Issei, él a veces es un tontito, pero ahora que te conocemos mejor Goku, debes saber que si Issei es tu amigo, nosotros también lo somos, ya que somos inseparables, diría Matsuda. Asimismo mi estimado Goku, nuestro nuevo mejor amigo, ahora somos más que amigos, somos como una familia, diría Motoama. A lo cual ante tales palabras el Saiyajin daría una pequeña sonrisa con cierta gota de sudor, al igual que Issei. Mientras que en la cabeza de los otros dos tipos ya se imaginaban varias cosas, como el ser rodeada de chicas hermosas, o inclusive tener su propio harem. Esto mientras daban una sonrisa media boba y babeaban al dejar fluir su imaginación. Hasta que repentinamente serían sacados de aquel pensamiento al oír como ciertas voces se acercaban a donde estos. ¿Otra vez nos andan espiando? ¿Es en serio? Estos realmente no tienen remedio, pero esta vez nos las pagarán, diría una de las chicas bastante molesta, acercándose a donde estaba el trío de pervertidos. Sí, esta vez nos saldrán ilesos, diría una de las otras chicas. A lo cual el trío de pervertidos, tras escuchar esto sin perder el tiempo, se despedirían del Saiyajin y saldrían corriendo a toda velocidad, sabiendo que si estas chicas las encontraban no tendrían piedad con ellos, y podrían terminar más que muertos. Patitas, ¿para qué las quiero?, sería lo único que dirían Matsuda junto a Motoama escapando, al igual que Issei, quien viendo al Saiyajin le diría que haga lo mismo, el cual no le daría mucha importancia a esto, y priorizaría rápidamente tras el descuido del peli castaño colocar el papel que le había sido entregado por Rías en unos de sus bolsillos de este. Y con esto último Goku al ver cómo se alejaban los tres tipos de la nada se vería como unas chicas se acercaban donde Goku, y al verlo nuevamente sucedería lo mismo que con el primer grupo de chicas de la mañana, donde se olvidarían por completo del grupo de tres pervertidos, y ahora se concentrarían en el Saiyajin, quien con esto nuevamente sigilosamente se zafaría y volvería con el grupo de Rías. Nota del autor. Recuerden que la meta de este video es de 1000 me gustas, para asimismo subir el siguiente video el lunes o viernes sin falta, ya que dichos días son los días en que siempre se sube nuevo contenido, por ende denle un gran apoyo, que con cada like, y más alto sea me motiva bastante a crear más contenido. Además de ello no olviden de dejar un comentario sobre cualquier duda o sugerencia que yo estaré respondiendo lo más antes posible, y si tienes un guión interesante también déjalo por la caja de comentarios, ya que el pequeño guión que se encuentre por la caja de comentarios y tenga más likes será agregado al siguiente cap. Y ya por último no olviden de suscribirse, para que asimismo seamos cada vez más en esta hermosa comunidad, y pronto lleguemos a los 100.000 suscriptores. Fin de nota. Próximo capítulo, Issei. Y bueno gente, hasta aquí el capítulo de hoy día. Espero les haya gustado. Mañana se estará subiendo un nuevo capítulo, casi por las mismas horas. La meta de este video es de 100 a 1000 me gustas. Y si quieres un saludo por medio del siguiente cap, responde a la pregunta que justamente está apareciendo en pantalla. Deja también cualquier duda o sugerencia que tengas en la caja de comentarios, que yo estaré respondiendo lo más antes posible. Y ya por último, no olvides suscribirte, que me estarías apoyando bastante. Yo soy Tero y los quiero. Bye.